Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La relación entre la luna y la religión puede variar significativamente según la tradición religiosa y la época histórica. Algunas religiones y culturas han venerado la luna como un símbolo de divinidad o como un reflejo de la luz divina, mientras que otras han utilizado sus fases para marcar eventos religiosos o festividades. En algunas culturas antiguas, como la egipcia, la luna estaba asociada con la diosa Isis, una figura importante en su panteón. En la mitología romana, la luna estaba relacionada con la diosa Luna, y su luz se consideraba un reflejo de la luz del sol, personificada por el dios Sol. En muchas religiones, la luna y sus fases han desempeñado un papel en la determinación de calendarios religiosos y festividades. El calendario islámico sigue un ciclo lunar, y el mes de Ramadán, un periodo de ayuno y oración, se basa en las fases lunares. Del mismo modo, en algunas ramas del judaísmo, como el judaísmo rabínico, el comienzo de los meses se determina por la observación de la luna nueva. En el cristianismo, la luna puede aparecer en contextos religiosos, como en las representaciones artísticas de la Virgen María, que a veces se asocia con la luna debido a la referencia a una mujer vestida de sol en el libro del Apocalipsis. En comparación con el sol, la luna no ha sido tan prominente en la teología cristiana. La interpretación de la luna como símbolo de fragilidad, fecundidad, caducidad, muerte, resurrección y esperanza es una perspectiva que se ha explorado en la historia de las religiones y la mitología de diversas culturas. La luna, con sus ciclos de crecimiento y declive, ha sido vista como un reflejo de la vida humana y la naturaleza cíclica de todas las cosas. La luna, al cambiar constantemente de forma y desaparecer en la oscuridad antes de renacer, a menudo se ha interpretado como un símbolo de la fragilidad de la vida y la impermanencia de todas las cosas. Su ciclo lunar completo se asemeja a la vida y la muerte. La luna también ha sido asociada con la fertilidad y la feminidad. Muchas culturas ven la luna como una figura maternal, y su ciclo mensual se ha vinculado con el ciclo menstrual de las mujeres y la capacidad de dar vida. A pesar de su caducidad, la luna siempre regresa y renace en un nuevo ciclo. Esta capacidad de resurgir de la oscuridad se ha interpretado como un símbolo de esperanza y renovación, ofreciendo consuelo a la humanidad. En muchas culturas, la luna ha sido personificada como una diosa o una figura femenina. Se le atribuye la virtud de la maternidad y se asocia con la mujer, la feminidad y la creación. Los himnos babilónicos y otras obras literarias antiguas a menudo expresan estas ideas y simbolismos asociados con la luna. Es interesante cómo la luna ha sido capaz de evocar una amplia gama de emociones y significados a lo largo de la historia, desde la tristeza y la fragilidad hasta la esperanza y la renovación. Estos conceptos continúan siendo explorados y reinterpretados en diversas tradiciones culturales y religiosas en todo el mundo. El origen de la luna ha sido un tema de interés y debate en la comunidad científica durante mucho tiempo. Aunque todavía existen algunas incertidumbres, las teorías actuales sugieren que la luna se formó a partir de los restos de una colisión cataclísmica entre la Tierra primitiva y un objeto del tamaño de Marte, a menudo llamado Theia. Aquí hay una descripción general de esta teoría del impacto gigante. Colisión con Theia, hace aproximadamente 4.5 mil millones de años. Cuando el sistema solar estaba en sus primeras etapas de formación, la Tierra era bombardeada por numerosos objetos espaciales. Uno de estos objetos, Theia, impactó violentamente contra la Tierra. La colisión fue extremadamente violenta y expulsó una gran cantidad de material de la Tierra al espacio. Este material expulsado eventualmente se agrupó y se fusionó para formar lo que hoy conocemos como la Luna. La colisión también tuvo un impacto significativo en la Tierra. La energía liberada por la colisión fue suficiente para fundir parte del manto terrestre y generar un océano de magma que cubría la superficie del planeta. Con el tiempo, este océano de magma se enfrió y solidificó para formar la corteza lunar, finalmente, la Luna tal como la conocemos hoy. La colisión también afectó la rotación de la Tierra y la duración de los días. Inicialmente, los días en la Tierra eran mucho más cortos, pero con el tiempo, la rotación se desaceleró debido a la interacción gravitatoria con la Luna en órbita, lo que llevó a la formación de días más largos. Esta teoría del impacto gigante, conocida como la hipótesis del gran impacto, es la explicación más aceptada para el origen de la Luna en la comunidad científica actual.
Aunque es difícil obtener evidencia directa de eventos tan antiguos, la hipótesis del gran impacto está respaldada por una serie de observaciones y simulaciones computacionales que coinciden con las características geológicas y composición de la Luna, así como con la dinámica del sistema Tierra-Luna. La importancia de la Luna en la cultura maya es un ejemplo fascinante de cómo las sociedades antiguas observaban y comprendían los fenómenos astronómicos y cómo los incorporaban en su vida cotidiana y sus creencias religiosas. La diosa Ixchel, asociada con la Luna, desempeñó un papel fundamental en la mitología y la cultura maya. Diosa Ixchel era una de las deidades mayas más importantes y estaba relacionada con la Luna. Su dominio sobre el amor, la gestación, la medicina y la confección de textiles refleja la importancia de la Luna en la vida cotidiana y en los aspectos fundamentales de la sociedad maya. Los mayas estaban muy conscientes de los ciclos de la Luna, incluidas las 4 fases lunares. La luna llena, en particular, tenía un gran significado y poder en sus creencias. Esta fase lunar influía en la siembra, la pesca y el comercio, y se consideraba que tenía un impacto en el ciclo reproductivo de los seres humanos y de algunas especies animales. Los mayas llevaban un registro detallado de los movimientos lunares y solares en sus códices. Esto les permitía predecir eventos astronómicos importantes, como los eclipses, con precisión. La capacidad de prever estos eventos era fundamental para su vida cotidiana y sus prácticas religiosas. Los mayas distinguían entre 2 tipos de meses lunares: el mes sinódico lunar, que es el tiempo que tarda la Luna en pasar por todas sus fases, aproximadamente 29.5 días, y el mes siderio lunar, que es el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, aproximadamente 27.3 días. Esta comprensión detallada de los movimientos lunares les permitía construir calendarios precisos. La cultura maya tenía un calendario complejo y altamente desarrollado que incluía varias cuentas de tiempo interconectadas. Uno de estos calendarios era el calendario Tzolk'in, que estaba relacionado con las fases de la Luna. Aunque su sistema de calendario no era exclusivamente lunar, incorporaba elementos lunares en sus cálculos astronómicos y en la medición del tiempo. El calendario Tzolk'in, también conocido como el calendario sagrado, constaba de 260 días y estaba compuesto por combinaciones de 13 números y 20 nombres de días. Esta cuenta de tiempo se utilizaba para propósitos religiosos y adivinatorios, y no estaba directamente relacionada con los ciclos solares o lunares, sino que tenía su propia lógica interna. Además del Tzolk'in, los mayas tenían otro calendario llamado el Ha'ab, que era un calendario solar de 365 días dividido en 18 meses de 20 días cada uno, con un mes adicional de 5 días al final. Este calendario se usaba principalmente para fines agrícolas y estacionales. Aunque los mayas no tenían un calendario lunar en el sentido en que los chinos o los hebreos lo tenían, sí tenían en cuenta las fases lunares en sus observaciones astronómicas y en la medición del tiempo. El calendario Ha'ab es uno de los sistemas de medición del tiempo utilizados por los antiguos mayas. Este calendario estaba destinado principalmente a medir el tiempo solar y se basaba en un año de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días cada uno, más un periodo adicional de 5 días llamado Washeb. Los mayas tenían una comprensión avanzada del ciclo solar y ajustaban su calendario para tener en cuenta el año solar de aproximadamente 365.25 días al agregar estos 5 días adicionales al final del año. El término Ha'ab se relaciona con la palabra maya, que significa luna, aunque este calendario estaba más enfocado en el seguimiento del ciclo solar y las estaciones que en las fases lunares. Cada uno de los 18 meses tenía un nombre específico en el calendario Ha'ab, y los mayas utilizaban este sistema para llevar un registro de eventos estacionales y agrícolas importantes. El otro sistema de contar los meses, Winal Juneke, es una parte del calendario maya y se refiere a la cuenta de días en grupos de 20. Winal se traduce como mes antiguo de 20 días, y Juneke se traduce como una vez. Este sistema se utilizaba para contar los días en grupos más pequeños dentro del calendario maya más grande. La luna desempeña un papel significativo en nuestra comprensión del tiempo y en la determinación de festividades religiosas. Ha sido vista como una especie de faro celestial que proporciona luz en la oscuridad nocturna y actúa como un reloj natural para la humanidad. Numerosas civilizaciones,
incluyendo aquellas en las que los hebreos tuvieron contacto, han adorado y celebrado la luna por estas razones. En las tierras donde los hebreos se establecieron, como Ur de los Caldeos, la antigua Canaán, Harán y Egipto, la luna ocupaba un lugar especial en las creencias religiosas. Estos lugares eran considerados como adoradores de la luna en diferentes grados. En Egipto, se llevaban a cabo rituales que involucraban el sacrificio de un cerdo durante la fase de luna llena. Su ciclo completo, desde una luna nueva hasta la siguiente, proporcionaba una unidad de tiempo fundamental para muchas culturas antiguas. Esta medición lunar se utilizaba, por ejemplo, en el calendario hebreo para determinar la fecha de festividades religiosas clave, como la Pascua. Durante el periodo en el que los asirios y babilonios invadieron la región de Palestina, los hebreos entraron en contacto con culturas que consideraban a la luna como una deidad importante. La adoración de la luna y otros cuerpos celestiales se volvió bastante prominente en Israel. Los rituales asociados con esta adoración a menudo implicaban ofrendas de incienso y gestos de reverencia, como el acto de enviar besos en señal de devoción. En la religión basada en la figura de Jehová, la luna tenía un significado bastante diferente. En esta creencia, la luna, junto con el sol, fueron creados por el Dios de Israel para proporcionar luz a la tierra y servir como una herramienta para medir el tiempo. Para los seguidores de esta religión, la luna tenía un propósito funcional y práctico, principalmente como un marcador de tiempo. En las creencias paganas, los diversos aspectos de la luna se asociaban a fenómenos atmosféricos y leyes astronómicas. Los paganos creían que a través de la observación de la luna y su comportamiento en el cielo, podían predecir eventos importantes, especialmente de naturaleza política y social. En los templos paganos, la luna a menudo se representaba simbólicamente con el uso del símbolo de la luna creciente o mediante estatuas que personificaban a la luna en forma humana. Los astrólogos babilonios tenían un profundo interés en la aparición de la luna y seguían de cerca sus distintas fases para determinar su influencia en la sociedad. Según el Talmud, estos astrólogos se reunían aproximadamente 7 veces al año para estudiar detenidamente las diferentes fases de la luna. En las afueras de Jerusalén, en lugares elevados, se pronunciaba la palabra Emekudas, que significa consagrado, para marcar el inicio del primer día de cada mes. Si el cielo estaba nublado en ese día, se consideraba el día 30 del mes anterior, y el comienzo del nuevo mes se postergaba hasta el siguiente día claro. Para anunciar la llegada de la nueva fase lunar, se encendía una fogata en el Monte de los Olivos, lo que comunicaba el inicio del mes a la comunidad. Dado que los meses en el calendario hebreo son lunares, la luna nueva marcaba el comienzo de cada mes. En ese día se tocaban trompetas, se dedicaba a la enseñanza religiosa y se evitaban las reuniones y las ofrendas. También se procuraba celebrar todas las festividades en el primer día de la luna nueva, que se consideraba, al igual que el séptimo día, como un día sagrado en la tradición religiosa hebrea. En la Biblia, se hacen referencias a la luna roja o luna de sangre en varios versículos. Uno de ellos se encuentra en el libro del profeta Joel, donde se menciona que en el día del Señor, el sol cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible, Joel 3,4. El mensaje de este profeta es de salvación para los creyentes. En otro pasaje, el apóstol Pedro cita las palabras de Joel en su discurso del día de Pentecostés, Hechos 2,20. Cuando Pedro pronuncia estas palabras, la multitud en Jerusalén se sorprende al ver que se están cumpliendo, lo que lleva a una conmoción entre el pueblo. Finalmente, la referencia más conocida y a menudo sensacionalista sobre la luna de sangre se encuentra en el libro del Apocalipsis, que menciona que el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, Apocalipsis 6,12. Aunque el Apocalipsis habla del fin del mundo tal como lo conocemos, con eventos catastróficos como terremotos, esta serie de fenómenos se interpreta como un anuncio de salvación y el comienzo de un nuevo tiempo de comunión entre la Iglesia y Jesús. El Islam es una religión monoteísta abrahámica que se basa en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. El Corán establece la creencia en la unicidad de Dios, a quien se le llama Alá en árabe. Aunque la palabra Alá se ha hispanizado y se utiliza en la religión islámica, sigue haciendo referencia a Dios, de manera similar a como se le nombra en la Biblia en otras lenguas. En el Islam, la luna, conocida como Qamar en árabe,
se considera un signo del poder de Allah. Se cree que la luna fue creada por Alá y que rinde homenaje a él. Además, la luna desempeña un papel fundamental en la medición del tiempo, especialmente a través de sus fases. Los ciclos de la luna permiten a los musulmanes calcular los días y establecer sus calendarios. El Islam cuenta con dos calendarios distintos, uno solar y otro lunar. El calendario solar se utiliza principalmente en cuestiones relacionadas con la agricultura y otros asuntos seculares. En contraste, el calendario lunar se emplea para asuntos religiosos, como la determinación de las fechas de festividades y actos canónicos. En este calendario lunar, los meses comienzan con la aparición de la luna creciente, lo que marca el inicio de eventos religiosos importantes para los musulmanes. La observación de la luna y sus fases es esencial en la vida religiosa y cultural de la comunidad musulmana. La luna creciente y la estrella no son símbolos oficiales del Islam en sí mismo, sino que han sido más asociados históricamente con el Imperio Otomano y con la cultura turca. Estos símbolos, en particular la luna creciente, se utilizaron en la bandera del Imperio Otomano y, como resultado, se asocian comúnmente con esa época de la historia. Aunque no son símbolos religiosos per se, la luna creciente y la estrella han sido adoptados por varios países de mayoría musulmana en sus banderas nacionales debido a su importancia histórica y cultural en la región. Estos símbolos son distintos de los símbolos religiosos del Islam, como la Shahada, la declaración de fe islámica o el nombre de Allah. Antes de la llegada del Islam, la adoración de la luna y otras deidades era común en la península arábiga y en otras partes de la región. La luna era vista como un símbolo poderoso y tenía una importancia religiosa significativa. La diosa luna, conocida como Manat en la Meca y Allat en otras regiones, era una deidad importante adorada por muchas personas en la época preislámica. La transformación del nombre Allat en Allah, el Dios único y supremo del Islam, es un ejemplo de cómo el Islam eliminó la adoración de múltiples dioses y estableció la creencia en un único Dios. Esta transición religiosa fue un componente importante de la aparición del Islam como una religión monoteísta en la península arábiga. Algunas mezquitas fueron construidas en sitios que antes eran lugares de culto a deidades paganas, lo que simboliza la conversión del lugar de adoración de múltiples dioses a un lugar de adoración exclusiva de Allah en el contexto islámico. En cuanto al tema de las mujeres en las mezquitas, las prácticas varían según las tradiciones y las interpretaciones locales del Islam. Si bien algunas mezquitas pueden restringir la entrada de mujeres, esto no se aplica uniformemente en todas partes y puede depender de las reglas y costumbres específicas de cada comunidad. El Islam tiene diversidad en sus prácticas y enfoques según la interpretación de diferentes grupos y escuelas islámicas. En diferentes regiones de la antigua Mesopotamia y la península arábiga, se adoraban dioses y diosas asociados con la luna. La diosa Manat era venerada en la región de Babilonia y Asiria, mientras que en la Meca preislámica, el dios Jubal era considerado el dios masculino de la luna y era adorado por varias tribus de la región. El símbolo de la media luna creciente era un elemento común en estas adoraciones lunares y se ha convertido en un símbolo asociado con la cultura islámica debido a su influencia en la región. El surgimiento del Islam marcó un cambio significativo en la religión y la cultura de la península arábiga y otras áreas donde previamente se adoraban múltiples deidades, incluyendo aquellas relacionadas con la luna. Como resultado, muchos de estos antiguos dioses y diosas, incluidos los relacionados con la luna, perdieron su importancia religiosa con la llegada del Islam. El símbolo de la media luna creciente ha persistido como un elemento cultural en la bandera y otros aspectos de la identidad islámica, pero su significado religioso ha cambiado en gran medida para reflejar la creencia en un Dios único y monoteísta en el Islam. En la Meca preislámica, se adoraban varias deidades, incluyendo diosas como Manat, Allat y Alusa que eran consideradas hijas de Allah o tenían un estatus especial en la religión de la península arábiga en ese momento. Con la llegada del Islam y las enseñanzas del profeta Muhammad, hubo una transformación religiosa significativa. Muhammad predicó la creencia en un único Dios, Alá, y abogó por la eliminación de la adoración de múltiples dioses y diosas. Durante su vida y después de su muerte, las enseñanzas del Islam llevaron a la conversión de muchos árabes a esta nueva fe monoteísta. Como resultado, las deidades preislámicas, incluyendo aquellas asociadas con la luna, perdieron su importancia religiosa. Las 3 vírgenes sagradas que fueron mencionadas en una versión temprana del Corán luego fueron retractadas,
Esto refleja la transición religiosa que tuvo lugar en la región. La mitología africana, como muchas otras mitologías en todo el mundo, a menudo personifica y atribuye poderes divinos al sol y la luna. En esta narrativa, el sol y la luna son considerados reyes de los espacios siderales y dependen el uno del otro para evitar conflictos. Las constelaciones actúan como árbitros entre ellos, manteniendo un equilibrio cósmico. En esta mitología, el sol representa el poder de Ifá, mientras que la luna representa el poder de la Uxia. Estos dos poderes son de suma importancia en la religión y las creencias africanas, y sus ritos y ceremonias son fundamentales para la práctica religiosa y espiritual. La narrativa continúa con la recreación de estos dos poderes divinos, el sol y la luna, en la tierra por Olofín, Dios. Para la selva, Olofín eligió al león y al tigre para gobernar entre todos los animales de la tierra. Nuevamente, distribuyó estos poderes, otorgando al león la representación de Orunmila y al tigre la representación de los Oushias, que son las fuerzas más poderosas en la religión africana. En el contexto de la religión judía, Dios creó inicialmente el mundo y a dos grandes estrellas brillantes, el sol y la luna. La luna no estaba contenta con compartir el dominio del cielo con el sol y se quejó ante Dios. La respuesta de Dios a la queja de la luna fue reducir su tamaño y rodearla con un gran número de estrellas en el cielo. Así, el sol fue designado para representar el día y las estaciones del año, mientras que la luna se convirtió en una señal para el pueblo judío, marcando el inicio de festividades importantes en el calendario judío. En este relato, se mencionan festividades judías específicas que están vinculadas a las fases de la luna, como Pesaj, Sukkot, Rosh Hashanah, Shavuot y Divan, lo que resalta la importancia de la luna en la determinación de estas festividades y celebraciones en la tradición judía. El ciclo de crecimiento y disminución de la luna se utiliza como una metáfora para los altibajos experimentados por los judíos, incluyendo momentos de exilio y opresión seguidos de redención y renovación. La idea de que el brillo de la luna es prestado y proviene del sol se relaciona con la noción de que la luz de Dios ilumina y guía al pueblo judío. Los judíos consideran que son responsables de llevar esta luz a otras naciones a través de la observancia de la Torá, ley y enseñanzas judías, y el cumplimiento de los mandamientos, mitzvot. Esta misión de ser una luz para las naciones, implica vivir de acuerdo con los principios éticos y morales de la fe judía y servir como un ejemplo de rectitud. La llegada del Masíaj, según la creencia judía, marcará un periodo de redención y gloria para el pueblo judío y, en última instancia, para toda la humanidad. Este concepto está arraigado en la esperanza y la promesa de que, a pesar de las adversidades, la luz de Dios prevalecerá y llevará a la humanidad a un estado de paz y justicia. La relación entre el ciclo menstrual de la mujer y el ciclo lunar en la tradición judía se ha destacado en la espiritualidad judía y en algunas tradiciones judías se compara el ciclo menstrual de la mujer con el ciclo lunar. El Rosh Hodesh, que marca el comienzo del nuevo mes lunar, se considera una festividad especial en la que se celebra la renovación y la purificación. La unión de la luna y el sol en el Rosh Hodesh, representando la unión del hombre y la mujer después de los días de Nidá, cuando las mujeres están en su periodo de menstruación y se abstienen de relaciones sexuales, resalta la importancia de la continuidad y la renovación en la vida judía. La festividad del Rosh Hodesh también tiene un significado histórico y conmemora la lealtad de las mujeres judías que se abstuvieron de participar en la creación del becerro de oro, un episodio que representa la apostasía y la idolatría en la Biblia. En el hinduismo, la luna tiene una importancia espiritual y simbólica significativa. Se asocia con varios dioses y diosas hindúes, y su ciclo lunar se refleja en muchas festividades y rituales religiosos. Una de las deidades más prominentes asociadas con la luna en el hinduismo es Chandra, el dios de la luna. Chandra es considerado una figura benevolente y a menudo se le representa montando un carro tirado por 10 caballos blancos, que simbolizan los 10 días de la fase decreciente de la luna. Chandra también está relacionado con la mente, las emociones y la claridad mental en la tradición hindú. La diosa Parvati, esposa del dios Shiva, también está relacionada con la luna en el hinduismo. Se le conoce como Somavali o Somavara, que significa la que se viste de blanco o la que adora la luna, y se cree que observar rituales en su honor durante los lunes, día de la semana relacionado con la luna, trae bendiciones y protección.
El ciclo lunar también es fundamental en la determinación de las fechas de muchas festividades hindúes y rituales religiosos. El Festival de Karva Chauth, por ejemplo, es una celebración en la que las mujeres casadas observan un ayuno desde el amanecer hasta la luna llena para la longevidad y el bienestar de sus esposos. Chandra es parte de la constelación de dioses conocida como los Adityas, que son hijos de Ati y representan diferentes aspectos del universo y la naturaleza. Chandra es uno de los Adityas y es hermano de otros dioses, tiene relaciones mitológicas complejas, incluido su romance con Tara, que resultó en el nacimiento de Bua. La figura de Chandra ha evolucionado y se ha fusionado con otras deidades y conceptos, como el dios Soma, que está relacionado con la bebida ritual homónima que se consume en ciertas ceremonias religiosas. El episodio del secuestro de Tara, la esposa de Raspati, y la posterior guerra entre los dioses y demonios en la que Chandra desempeñó un papel importante es un episodio interesante de la mitología hindú. La devolución de Tara a su esposo Raspati con la intervención de Brahma es un ejemplo de cómo las historias mitológicas a menudo tienen soluciones divinas y cómo se resuelven las disputas en el contexto de la mitología hindú. La representación de Chandra con el color blanco y su carro lunar tirado por 10 caballos blancos o su transporte en un antílope blanco son detalles significativos que resaltan su conexión con la luna y su papel como dios lunar en la mitología hindú. Estos atributos son parte de la rica iconografía asociada con las deidades hindúes y ayudan a identificar y simbolizar a Chandra en el arte y la religión hindú. Shiva es una figura central en el hinduismo y se le atribuyen muchas cualidades, incluido el control de los sentidos y la mente a través de la práctica del yoga y la meditación. La luna creciente en el cabello de Shiva es un símbolo significativo que representa crecimiento, luminosidad y control sobre los poderes de la mente. En la mitología y la iconografía hindú, se le considera el señor de los yogis, y a menudo se le representa en profunda meditación en las zonas montañosas inaccesibles, lo que enfatiza su capacidad para alcanzar la calma mental y la introspección. La relación entre Shiva y la luna creciente también puede interpretarse como una representación del ciclo lunar, que está regulado por Shiva. Este simbolismo refleja la profunda comprensión de la naturaleza cíclica del tiempo y la mente en la espiritualidad hindú. En el budismo, la perspectiva sobre la luna y el sol como influencias poderosas en la vida de un individuo es interesante y tiene sus raíces en la observación de la naturaleza y la reflexión filosófica. Esta interpretación resalta la conexión entre la naturaleza, los cuerpos celestes y la experiencia humana. La luna, al estar más cerca de la Tierra, se considera que tiene una influencia más inmediata sobre las emociones humanas. Representa emociones suaves y cualidades como la empatía, la compasión y la receptividad. La sensibilidad emocional se asocia con la luna y en muchas culturas, se ha establecido una conexión simbólica entre la luna y la feminidad. Esta perspectiva puede ser útil en la práctica budista, donde el desarrollo de la compasión y la empatía es fundamental para el camino espiritual. Al considerar la luna como un símbolo de estas cualidades, los budistas pueden encontrar una metáfora poderosa para su práctica y comprensión de la mente y las emociones. La luna y su influencia en las relaciones y las cualidades humanas se ven reflejadas en diversas tradiciones y religiones, incluido el budismo. La conexión entre la luna y la feminidad, así como su influencia en las relaciones con la madre, las hermanas y las mujeres en general, es una perspectiva que resalta la importancia de las cualidades compasivas y receptivas. El Festival de Vesakha de la primavera en el budismo, que celebra la conversión de Siddhartha Gautama en Buda, es un ejemplo de cómo la luna también desempeña un papel en las festividades religiosas y espirituales. La oposición simbólica entre el sol y la luna en este festival puede interpretarse como un recordatorio de la importancia de equilibrar las cualidades masculinas y femeninas, así como la búsqueda de la iluminación. La celebración de Vaisakha o Vesak en el calendario budista es, sin duda, una de las festividades más importantes para los seguidores del budismo. En esta fecha, se conmemora uno de los momentos cruciales en la vida de Siddhartha Gautama, quien se convirtió en Buda, el iluminado. Esta festividad marca el aniversario del nacimiento de Buda, su iluminación y su muerte, conocidos como el triple día bendito. Los budistas de todo el mundo celebran Vesak con oraciones, meditación, ofrendas y actos de bondad. También se llevan a cabo procesiones y se decoran los templos budistas con linternas y velas para simbolizar la luz de la iluminación que Buda trajo al mundo.
Vesak es un momento para reflexionar sobre las enseñanzas de Buda y buscar iluminación espiritual en la vida cotidiana. Es un recordatorio de los principios centrales del budismo, como el camino noble, el desapego y la compasión. La leyenda de Chang'e, la diosa de la luna en la mitología china, es una historia que ha sido transmitida en la cultura china. Chang'e es una figura mítica que personifica la luna y su historia es apreciada en la tradición china. Chang'e era una hermosa mujer casada con un arquero llamado Hou Yi. Un día, Hou Yi logró disparar a 9 de los 10 soles que abrazaban la tierra en ese entonces, ganando así la gratitud de la gente. Como recompensa, le dieron una poción que otorgaba la inmortalidad, pero con la advertencia de que solo una persona podría tomarla. Chang'e, preocupada de que la poción cayera en manos equivocadas, la bebió ella misma y se convirtió en una diosa inmortal. Esta inmortalidad tenía un precio, ya que Chang'e fue condenada a vivir en la luna separada de su esposo. En la luna, Chang'e se dice que está acompañada por un conejo que también vive allí. La imagen de Chang'e, el conejo y la luna se ha convertido en un motivo cultural importante en China y es especialmente destacada durante el Festival del Medio Otoño, una festividad tradicional china en la que se celebran reuniones familiares y se consumen pasteles de luna. Su transformación en una diosa inmortal se produce a través de la ingestión del elixir que su esposo, Hou Yi, le había dejado a su cuidado. Este acto de sacrificio y amor en la historia de Chang'e agrega profundidad a su personaje y resalta la importancia de la feminidad en la mitología china. La imagen de Chang'e danzando con mangas largas se ha convertido en un símbolo icónico de la cultura china y su feminidad. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.